Buenas tardes. Entramos a la parte final de este curso, la cuarta jornada. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos que complementar un poco lo que nos faltó en la clase pasada. Esto es, ¿se acuerdan que vimos el video de Filadelfia? Vimos el interrogatorio, vimos el contraexamen y ahí se produjo algo un tanto novedoso, el redirecto. Eso es la primera cosa que vamos a ver hoy día. ¿Qué es el redirecto? ¿Qué más vamos a ver hoy? Vamos a ver el qué y el cómo del contraexamen. ¿Qué quiero hacer y cómo lo voy a conseguir? Y el último objetivo de esta clase es comenzar con el alegato introductorio. Básicamente, esos 4 puntos son los que tenemos para esta jornada. Pues bien, a trabajar. Comencemos con esto. Bien, ¿qué es el redirecto? Es otro de los instrumentos del principio de contradicción. Como vemos, ya hay algunos en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Imaginémonos lo que pasó aquí. No, pongámoslo esto en nuestra materia penal. ¿Qué pasa? El fiscal interroga. Perfecto. Pasa la defensa y contrainterroga. Supongamos que salen hechos nuevos en ese contraexamen. ¿Qué pasa si yo como juez no le doy la opción a que incida sobre esos hechos? El fiscal interrogó, la defensa tuvo el derecho a la contradicción. Si yo no le doy derecho al fiscal a incidir, a aclarar estos puntos, tuvo a su vez el fiscal el derecho a la contradicción. Entonces, para evitar esto es que hay el redirecto. ¿Qué es esto? La opción y el derecho a la contradicción de la parte que interrogó. Y de hecho puede haber un redirecto. Sí, si hay hechos nuevos que surgieron en el redirecto, pues habrá un redirecto. ¿Y hasta dónde? En un buen sistema, hasta donde sea. En nuestra legislación está aceptada esta posibilidad. Sí, expresamente consta en el código. Las réplicas, eso es. Pero bueno, el punto es que este es un instrumento del principio de contradicción. Ahora, esas réplicas que constan en el código pueden ser tremendamente problemáticas si es que los jueces no les comprenden. ¿Qué es esto del redirecto? Un instrumento del principio de contradicción. No es un parche para abogados que no saben cumplir su tarea. Por ejemplo, si a usted se le olvidó en el interrogatorio un punto, para eso no sirve el redirecto. No es un mecanismo para suplir malos abogados. Olvidado, olvidado está. No es eso el redirecto. El redirecto es un instrumento del principio de contradicción. Entonces, sirve para aclarar, para explicar, para matizar hechos nuevos que salieron, por ejemplo, en el contraexamen. Apliquemos esta imagen a el video que vimos. ¿Qué sucede? Ustedes recordarán que lo que pasó es que en el contraexamen la abogada se acercó con un espejo y mostró que las huellas que tenía en ese momento, esas pequeñas laceraciones, no eran visibles a 1 metro de distancia. Pero ahí se ve que una de las habilidades de un buen abogado es oír, oír y oír, oír mucho. Inmediatamente que le dan ese golpe, el testigo lo que hace es decir, sí, pero tenía otras, y ¡pac! La abogada, ni lenta ni perezosa, no le va a dejar explicar esa debilidad. Le corta, hace lo que tiene que hacer la abogada en ese momento. Pero eso no quiere decir que el abogado del otro lado no tenga que hacer. Se dio cuenta que se venía la explicación. ¿Qué hace? Inmediatamente pasa, le pregunta si las lesiones que ahora que tenía en ese momento ahora tienen otra parte del cuerpo. Y se abre la camisa. Ustedes vieron lo potente que es explicar. ¿Se acuerdan que decíamos que explicar una debilidad? ¿Ya vieron el efecto que causó? Las caras del jurado. Ese es el poder cuando tengo una buena explicación sobre el tema. Bien, aquí vimos una puesta en escena demasiado fina, muy fuerte. Ok,
Esto nos permite cerrar el círculo de interrogatorio, contrainterrogatorio y ahora redirecto que estamos viendo. ¿Qué es lo que les habíamos pedido cuando tienen una debilidad en el interrogatorio? No meta la cabeza al lodo. Pase y explíquela. Ahora, no lo hizo. Bien hecho. Le dieron bien duro. Su cliente era, por así decirlo, o su testigo era, por así decirlo, un florero. No lo protegió. Pasaron y lo rompieron. El redirecto, ¿qué nos permite? Coger esas piezas y pegarlas. Ahora, si lo hacen muy bien, si su trabajo es de primera, ¿qué van a tener? Un florero que parece estar entero, pero que en el fondo está roto. Bien pegado, pero roto. Si es que ustedes se adelantaban, lo que conseguían era que no les rompan el florero, justificarse antes de cerrarle la puerta para que no pueda ser golpeado. Como no lo hicieron, pues bueno. Ahora, ya que no lo hicieron, no quiere decir que van a dejar a su testigo como una cantidad de piezas rotas. No. Esta es la oportunidad, ya que no cumplieron su trabajo, de al menos pegar el tema. ¿Qué es lo que generalmente se hace? ¿Cómo se hace generalmente un redirecto? Como habíamos dicho, no tocó la debilidad, pues la otra parte lo tocó. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Pasar a explicarle. Generalmente el redirecto es ¿por qué? ¿Por qué? Digamos que yo no aclaré que tomó 4 cervezas y 2 tequilas. Y le caen sobre eso. ¿Cuál sería mi pregunta? Hace un segundo usted había mencionado que bebió. Por favor, hagámoslo en 2 partes. Disculpe, ¿qué grado de certeza tiene sobre lo que vio? Completo. Pero no entiendo. Hace un segundo usted mencionó que había bebido. ¿Por qué tiene ese grado de certeza si es que había bebido? Cuéntele al juez. Porque si bien había bebido, pero fueron a hacer algunas horas. Ese momento yo estaba bien. Además, pues, ¿qué quiere que le diga? Me fijé y estaba claro y vi lo que vi. Lo que sea. ¿Se viene o no la explicación? Ese es el juego. Por eso es que buenos jueces en el contraexamen no son extremadamente estrictos con los abogados que están contrainterrogando. Por ejemplo, le permiten que corten como a ese abogado. La otra parte, de hecho, ni siquiera le objetó. ¿Por qué? Porque saben que luego vendrá su momento. En este momento del contraexamen, lo que queremos es que haya un examen duro, un examen fuerte. Con esto terminamos la parte conceptual. Vamos entonces al segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo del día de hoy? Como habíamos dicho, entramos ya al qué es lo que yo quiero hacer en el contraexamen. ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, el qué es una pregunta estratégica y como tal se contesta con aquellas esferas en las que yo puedo obtener beneficios. ¿Qué puedo hacer en el contraexamen? Número 1. Puedo atacar al testigo. Un ataque personal. Decirle, eres una mala persona. Eso está en el fondo. Ahora, normalmente el ataque para mala persona, para un testigo cualquiera, ¿para dónde va? Va destinado específicamente a decirle mentiroso. ¿Por qué? Porque normalmente los testigos nos vienen a contar aquello que les consta que vieron. ¿Cómo uno puede ser una mala persona cumpliendo este papel? Pues básicamente diciendo aquello que no le consta o al menos siendo un exagerado. Así que esa es la línea habitual. Pero como vemos en este caso, especialmente cuando se trata de los interesados, el tema puede ir más allá. En este caso, pues, hubieron algunos mensajes distintos. Sí, sí hubo eso de que no eres, de que eres una persona mentirosa, que eres especialmente proclive al engaño. Pero hubo no otra línea que era, eres un desordenado, tu vida es desordenada. Eso es tu culpa un poco lo que te ha pasado. Entonces, fíjense que son líneas distintas de ataque.
Bien, ok. Entonces, este es el primer ámbito. Como les digo, aquí me meto con la persona. Mi objetivo es atacarle, erosionarle la credibilidad personal del testigo. Vamos a la segunda meta. La segunda meta es parecida, pero distinta. No voy a atacar a la persona. No, no, eres una buena persona. Eso está claro, está establecido. ¿Dónde va a estar mi punto de ataque? A pesar de que eres una buena persona, tu testimonio no es confiable. A ver, por ejemplo, ya vimos el interrogatorio a la señorita Sara Tobías. ¿Se acuerdan de la chica violada? Pues bien, en ese caso, si ustedes fueran a contrainterrogar, le atacarían como mala persona. Tratarían de demostrar que es una persona que está ahí por odio y que está queriendo incriminar a sus clientes. O su línea iría por no es confiable. Hay o no una serie de datos y de detalles que hacen que a pesar de que sea una buena persona, ese testimonio no fuese confiable. Una cosa es que el testigo no sea confiable y otra cosa es que su declaración no sea confiable. Por ejemplo, aspectos como la distancia, la luz, lo que ha bebido, las condiciones, etcétera, etcétera, no repercuten en la persona, repercuten en el testimonio. Y esa es una segunda línea. Ahora, diferenciar estas dos líneas es absolutamente clave, porque si el blanco está para allá y yo disparo para acá, no hay manera que pegue. Entonces, uno de los errores más comunes de los abogados en el momento de contraexaminar es tratar como testigo mentiroso a aquel testigo que no es mentiroso. Es un testigo que es buena persona, pero su testimonio no es confiable. Y eso es otra cosa. Pues bien, ¿cuál es la tercera meta? La tercera meta, que yo debo tener muy claro, es que mi fin no es nada personal contra el declarante. Yo soy un profesional y no tengo absolutamente nada en contra de él. Mi fin último es, y no me cansaré de decirlo, ganar el caso. Entonces, hay ocasiones en que yo ni siquiera tengo que meterme con él. Por ejemplo, ¿cuál es la tercera meta? Destacar contradicciones entre la prueba de la otra parte. Imaginémonos, por ejemplo, que el policía, testigo de la fiscalía, y la víctima, testigo de la fiscalía, entre ellos hay información cruzada. Hay un dato, el uno me dijo blanco y el otro me dijo negro, que no coincide. ¿Eso es o no oro en polvo para mí? Yo no entro a decir tú o tú eres el mentiroso, no tengo pruebas de eso, pero me basta la contradicción. Dejo bien claro que el uno me dijo blanco, el otro me dijo negro, y eso me causa o no un gran beneficio. En eso consiste. Fíjense que eso de los míos y los tuyos es fundamental. Un choque entre la prueba de la otra parte, lacera o no la coherencia de todo su caso. Eso es lo que estamos queriendo explotar. Yo no me meto con ninguno de los dos. Simplemente dejo claro que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Ok. Vamos al cuarto tema. Este no consta en los libros. Es de creación propia. Por favor, por eso tiene que ser más duramente criticado. Porque una cosa es basarse en el conocimiento de gente que ha trabajado muchos años en esto y en mucha prueba, versus ciertas cosas que son frutos de la experiencia propia y de la reflexión. Ok, ¿en qué se trata? Que yo puedo conseguir que choquen, destacar contradicciones entre la prueba del otro y la prueba mía. Pero, siempre que objetivamente, mi prueba sea más fuerte que la otra. ¿Cuál es la idea? La lógica es sencilla. Si yo tengo un yunque y el compañero tiene un florero de porcelana fino, ¿será o no buena idea hacerlos chocar?
En términos muy sencillos, es eso. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué entiendo que la doctrina no ha generado esta línea de contraexamen? Porque normalmente los abogados nos convencemos que somos cheerleaders de nuestros clientes, que somos las porristas, y estamos ahí para seguirlos de manera incondicional. No, un abogado es un profesional, no un fanático. Cuidado. Entonces, yo tengo que usar esa palabra objetivamente. Por ejemplo, si tengo la palabra del uno contra el otro, eso no es objetivamente más fuerte. Simplemente la palabra del uno contra el otro. Y lamentablemente esto solo se entiende cuando se lo ve. Eso es el problema. Este sistema tiene muchas ventajas, como el poder llegar a mucha gente. Pero en cambio no nos permite hacer los ejercicios y no puedo mostrarles esto. Así que no me queda más que pedirles que me crean, que hagan un acto de fe. ¿Es doloroso hacer esto en la academia? Sí, pero en este caso de este curso no puedo hacer nada más. Lo que pasa es que esto, la palabra del uno contra el otro, solo cuando se ve puesto en práctica, uno entiende que no funciona y no hay manera de explicarlo. Ahí es cuando uno vive eso. Ahora, imaginémonos que yo digo que ese día no había tomado 4 cervezas y 2 tequilas. Sin embargo, puse el brazo, me sacaron sangre y salió positivo al alcohol. ¿A quién creería? ¿A mí que digo que no he bebido o a ese examen? Eso es objetivamente. ¿Se dan cuenta que no es da una palabra contra la otra? Hay que tener criterio profesional en todos estos conceptos, igual que en todas estas herramientas. Ok, habrá quien diga, mira, la diferencia es que esto es prueba científica y el otro solo un testimonio. No, no es eso. Cuidado, los testimonios son prueba de alta calidad en el sistema oral. No es porque el uno es el otro. No, es por otra cosa, mucho más sencilla. ¿Soy o no parte interesada? Oye, al pobre científico que le llevaron esto a que vea, no tiene idea del caso. ¿Quién es más probable que mienta? ¿Alguien que está interesado en el tema o alguien que simplemente? Por eso es que es objetivamente. Pero todos estos criterios tenemos que tenerlos claros. Hay que ser finos para ser abogados en este tema. Ok, vamos a la última. A la última de las metas que puedo conseguir. La quinta. Puedo destacar mis proposiciones fácticas. Hay veces que la sola mención de un hecho por parte del testigo ya constituye una proposición fáctica para mí. Entonces, siendo así, ¿qué tengo que hacer? Destacarlo. Nada más que eso. Ahora, si ustedes hubiesen hecho realmente los ejercicios que debería hacerse en un taller de litigación, habrían vivido una realidad y les podría preguntar, ¿qué fue lo que les dificultó el destacar las proposiciones fácticas? La respuesta es sencilla. Las objeciones, la objeción por sugestivo. Se me desespera, se me pone ansioso y ustedes introducen la información. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja, como dijimos ya en las objeciones, es que en el contraexamen sí están permitidas las preguntas sugestivas. Entonces, esto es tan sencillo. Por ejemplo, si el testigo dijo, yo estaba aterrado en ese momento en que veía, por ejemplo, a quien la asaltó. Esa palabra, aterrada, ¿es o no una proposición fáctica para mí? Y es tan sencillo como volver a decir esto. Disculpe. El momento en que usted conocía al agresor, ubíquese ahí. ¿Nos dijo o no que estaba aterrado? Sí. Listo. Punto. Aquí eso ya es más fácil. Es totalmente sencillo. Ok. Si esa era la única debilidad, este es un contraexamen. Gracias y me siento. Pero bueno, eso es un poco harina de otro costal. Un poco de lo que se viene. Este es el qué. Recapitulemos. Puedo atacar al testigo, atacar al testimonio, destacar contradicciones en la prueba de la otra parte, destacar contradicciones entre mi prueba y la prueba del otro, siempre que
objetivamente mi prueba sea más fuerte. Y por último, destacar proposiciones fácticas. Ese es el qué, en los ámbitos en que yo puedo obtener beneficios. Obviamente, no hay que hacer todos, hay que hacer aquellos que puedes hacer en este caso concreto. Y visto esto, pues enseguida nos ocuparemos de lo siguiente. Esto es, después de qué, el cómo. ¿Cómo contrainterrogar? Esa es la pregunta que queremos responder en este momento. Aquí pasamos de las metas que quiero conseguir a la forma, cómo lograrlas y cómo en una audiencia conseguir alcanzar esos objetivos. Pues bien, comencemos. En el interrogatorio habíamos dicho que podíamos usar las preguntas abiertas y las cerradas. En el contraexamen no. Abiertas, cerradas y sugestivas. De hecho, este sector, las preguntas sugestivas, van a ser la principal herramienta que vamos a utilizar. Ya les diré en unos minutos que no quiero que salga un ruido durante el contraexamen que no termine en preguntas sugestivas. Una sentencia tremendamente dura, pero solo se entiende cuando se ve la razón de ser. Vamos a avanzar un poco en el tema y luego me ocupo de por qué usé términos tan gráficos pero tan duros. Ok. Entonces, para conseguir todas estas metas tenemos solo estos instrumentos. Bien. Ahora, en el mundo anglosajón, como decíamos, esto va a cientos de años, de mucha experiencia condensada, de grandes caídas, ensayo, error, aprendizaje, ensayo, hasta que ya tenemos una metodología. Y esta metodología es la que nos permite tener éxito en el tema. Así como necesitamos una metodología para unir un codo, para cortar, coser, para construir una casa. En nuestra área también hay una metodología. Y en una tarea tan dura, tan complicada, porque aquí hay bronca, hay contradicción. Conseguir que alguien reconozca una debilidad no es jajaja, jojojo, no. Es una tarea difícil. Y para eso necesitamos una metodología. En el mundo anglosajón se ha hecho claramente una metodología de esto. ¿Cómo debo contraexaminar? Hay algunas reglas. Y bueno, para tener una imagen, comencemos con un breve cliché. Si se quiere, una caricatura. El contraexamen es lo contrario en mucho del interrogatorio. Fíjense que es importante tener en cuenta esto del sistema dispositivo. Esto en el sistema inquisitivo no había. ¿Por qué? Porque los jueces hacían todo. Entonces, ahí era una sola actividad. De hecho, no diferenciábamos las preguntas sugestivas en el interrogatorio del contrainterrogatorio, porque esos conceptos no habían, ya que no habían los míos y los tuyos. Los testigos eran imparciales, por tanto su declaración era simplemente creíble y punto. Eran angelitos bajados del cielo. Ahora no. Son dos caras de una moneda. Fíjense que esto se aplica ya a algunas cosas que hemos visto. ¿Qué queríamos hacer en el interrogatorio? Acreditar. ¿Qué queremos hacer en el contrainterrogatorio? Desacreditar. Sí, no es tan exacto que sean totalmente opuestos, pero es un buen ejercicio para grabarnos y dando clases he notado que ayuda mucho a captar el mensaje. Y eso es lo que queremos, ser claros. Bien, entonces vamos un poco al cómo. Habíamos dicho en el interrogatorio que el orden normalmente, ¿cuál era? Cronológico. Pues bien, ahora, ¿cuál va a ser el orden? Temático, el otro. Ok, orden temático. Ahora, si tendrían que decirme qué puntos van a tocar en una sola palabra,
¿Qué palabra utilizaría? ¿Sobre qué van a contrainterrogar? Una palabra. Debilidades. Esa es la palabra que resume. Entonces, el primer concepto que quiero dejar claro es que esto se hace en orden temático. Y el único tema que vamos a tener es donde hay una debilidad. ¿Cuántos temas, cuántas debilidades hay? Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay una debilidad, no quiero una puerca palabra sobre ese punto. De hecho, ustedes en este caso odian el orden cronológico, lo aborrecen. ¿Por qué odian el orden cronológico? Si yo pensé y conté mi cuento en orden cronológico, usted pasa a contrainterrogarme y consigue que vuelva a narrar exactamente en el mismo orden. ¿Va o no a sonar lo mismo? La pregunta es, ¿me está desacreditando o me está convalidando? ¿No era mejor que se quede sentado? Ok, entonces, no es el orden cronológico el que me interesa. Aquí es el orden temático. ¿Y qué temas? Pues cada uno de los puntos donde haya debilidades. Cuidado, no quiere decir que sea desordenado, no. El contraexamen es el bisturí, es una herramienta muy poderosa, pero muy agresiva también. Entonces, ser desordenado es hacer esto en la barriga de mi cliente. No. Las incisiones tienen que ser precisas, puras, dirigidas exactamente a donde van. ¿Qué quiere decir esto? Cuando respeto un orden temático, comienzo, acabo una debilidad, paso a otra, comienzo, acabo, y no vuelvo, no hay retornos. Eso es ser ordenado. Bien, segundo punto. Respecto a este orden donde hay debilidades, sobre cada una de esas debilidades solo me van a explotar con un tipo de preguntas sugestivas. No quiero oír en un contraexamen una pregunta que no sea sugestiva. ¿Por qué? Ustedes me podrán decir, mira, Diego, yo cogí, por ejemplo, por aquí está Baitelman y Ducho. Sí. En este libro dice que puedes usar también preguntas abiertas y cerradas. Totalmente de acuerdo. No voy a discutir con eso. Ambas son legítimas. Y grandes abogados pueden hacer eso. Pero, señores, aquí estamos para aprender algo. Y antes de saber correr, hay que saber gatear. Hay que aprender a ser humildes, sencillos. Y la manera que se consigue realmente contraexaminar, controlar, es o no con preguntas sugestivas. Pensemos en el contraexamen de la señora Black. Hubo una pregunta que no se conteste con sí o no. Pensemos en el contraexamen de Tom Hams, de Andrew Becker, en Filadelfia. Todas las preguntas fueron o no preguntas sugestivas. Es cierto que hubo una que no, pero fíjense que era una triquiñuela. ¿Qué tipo de películas se exhibían en ese cine? Películas para homosexuales. No consiguió la respuesta que es, enseguida la metió sugestiva. Películas pornográficas para homosexuales. Sí. Podemos hacer ese pequeño juego. Hizo una pregunta cerrada y enseguida le cayó. Pero podemos hacerlo sencillo. Y eso es lo que queremos en este momento. Para aprender es muy bueno tener en cuenta este tema. Todas tienen que ser sugestivas. Segunda regla. Tercera regla. No cualquier pregunta sugestiva. Tiene que ser una pregunta sugestiva que tú conozcas la respuesta. Que tú conozcas la respuesta. ¿Por qué? Porque si no, el testigo puede hacerse de esto.
Andrew, tú hiciste todo lo posible para que tus empresarios se enterasen de que eres gay. No, nunca mentí. Fíjense que siempre que hay una salida que yo no conozco exactamente la respuesta, pues por ahí se va a ir el testigo. Así que mi tarea es, uso preguntas sugestivas, pero no cualquier pregunta sugestiva. Aquella pregunta sugestiva que yo conozco la respuesta. ¿Y cómo conozco la respuesta? Pues sencillo, para eso son las versiones. Las versiones no son pruebas, no es que el juez la lea como queremos desesperarnos nosotros, no. Es un instrumento evidentemente para el principio de contradicción, para que usted, señor defensor, pueda ejercer esto, el contraexamen, contra la prueba de la fiscalía. Principio de contradicción, principio de defensa. Ok, también sirve para otras cosas, ¿sí? Como para que, por ejemplo, para que el fiscal no se olvide de tantos casos que tiene y tenga claro. Sí, es un archivo, claro que sí, por supuesto que sí. Pero procesalmente, para eso sirve el principio, la versión, para garantizar el principio de contradicción. Entonces, usted tiene que saber que conoce perfectamente esa prueba. No, un profesional no acepta podría. Podría ser que me conteste, sí, podría. Usted dejaría que el ser que más quiere en esta vida entre con un cirujano que le dice, podría ser que salga vivo. El día que yo contrato sus servicios como abogado, estoy contratando a un profesional. No estoy comprando un guachito de lotería. Y yo tengo derecho no a jugar al azar, tengo derecho a un servicio profesional. Y tenemos que tener muy claro, y eso se consigue sin podrías. Yo sé el resultado que voy a obtener y lo voy consiguiendo. Como hemos visto en los videos, ¿se nota o no que los abogados saben exactamente lo que va a pasar? Ok. Cuarta regla y última. Nunca discuto con el testigo. ¿Por qué no discuto con el testigo? Burro amarrado contra tigre suelto. Ese es el símil que grafica. Mientras usted solo puede hacer preguntas, yo puedo narrar, contar, explicar, argumentar. ¿Cómo cree que va a salir de ese juego? Entonces, ese es el motivo. Mucho cuidado. Aquí no hay un tema de pasiones. Aquí no está su ego en juego. No hay una disputa personal entre usted y el testigo. Esto es profesional y se hace con la cabeza. Así que no hay debates. Simplemente yo sé cómo consigo y contraexamino. Si cumple con esas 4 reglas, básicamente ha cumplido su tarea. Ahora, en este caso del contraexamen, al qué y al cómo le vamos a agregar una tercera pregunta. ¿Cuándo contrainterrogar? ¿Por qué? Porque a diferencia del interrogatorio, que es un ejercicio obligatorio, si usted lo llama, tiene que interrogar, no tiene sentido que no lo interrogue. Ahora, el contraexamen no. El contraexamen es un ejercicio estratégico. Y nuevamente, los gringos han creado unas cuantas reglas para este tema. Regla número 1. Si no está roto, no se pega. Si es que este testigo no me hace daño, pues no me paro a contraexaminar. Por ejemplo, vemos o no todavía en nuestros tribunales que la defensa me trae testigos que vienen a decir, yo le conozco y es buena persona. ¿Tiene sentido pararme a contraexaminar? Si le contraexamino, ¿estoy o no gastando pólvora en gallinazos, tratando de matar moscas a cañonazos? ¿Le estoy o no dando a este testigo una importancia que no tiene? Mis hechos revelan que estoy preocupado. ¿Qué hago de tener este testigo para que yo quiera contraexaminarlo? Y obviamente, ese no es mi interés. Si no está roto,
no se pega. ¿Por qué traemos este tipo de testigos? Pues, en una frase, porque la costumbre es más fuerte que el amor, como diría la canción. Antes del COIP había un atenuante, no me acuerdo exactamente los términos, pero intachable conducta anterior, algo así. Y en la práctica eso se hizo que se demuestre con 2 testigos que venía a decir que yo le conozco y es buena persona. Resulta que esa atenuante fue derogada. Sin embargo, como somos animales de costumbres tradicionalistas, seguimos trayendo. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas. Pues bien, segunda regla. Si está roto y no tengo pega, no se pega. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tu testigo me golpea. ¿Qué vamos a hacer? Por más que me quiera hacer el loco, no me gusta, pero, oye, no me gusta su testimonio, me afecta mi teoría del caso. Sin embargo, he revisado su versión y no encuentro una debilidad. No me paro a contraexaminar. ¿Por qué? Porque si yo me paro y no obtengo una debilidad, el resultado no es que las cosas quedan igual. Como no obtuve nada, él tenía 10 y sigue con 10. No. Ahora tiene 20. ¿Por qué? Porque le contraexaminé, le puse un examen y pasó. Me explico. ¿Qué pasa si usted pasa y hace 20 preguntas al testigo clave, al único testigo presencial, y no consigue nada? Alegato final. Señores miembros del tribunal, ¿cómo sabemos que el testimonio de Pedro González es confiable? Sencillo. El compañero nos lo demostró. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo, señores jueces? Ustedes vieron un profesional de alta calidad, una técnica impecable, de manual, absolutamente bien aplicada. ¿Es justo o no decir que al menos hubo 5 líneas de contraexamen? Que hubo más de 20 preguntas. Yo solo les hago una interrogante. El compañero consiguió una sola debilidad. Si es que una actuación de tan alto nivel no consiguió una sola debilidad, ¿es o no una clara demostración? Una demostración palpable de que este testimonio de Pedro González es absolutamente creíble. Esa actuación fue o no una constatación de la verdad que aquí se dijo. Y se los voy a hacer con todo el placer. Fíjense que puse en lenguaje de litigio un concepto meramente teórico. El contraexamen es eso, un examen. Y resulta que mi cliente lo pasó. Y eso no es gratis. Eso es una gran ventaja. Ok. Tercera regla. Y esta no consta en los libros. Esta la agregué yo. Si está roto, tengo pega, pero no sé cómo pegarlo, no lo pego. ¿Qué quiere decir esto? Sí, me causó daño tu testigo. Sí, he revisado y hay una debilidad, pero esta línea es compleja, es dura. Hay líneas facilitas, una pregunta y está. Y hay otras que, vamos, vaya, tienen su qué. Son sinuosas y hay que saber moverse. Pues bueno, una de las responsabilidades de un litigante es saber hasta dónde le llegan las sábanas. Y lo que voy a decir es doloroso. Sí, es doloroso. Pero si soy responsable, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué es concretamente? Oye, por el bien de mi cliente,
tengo que saber hasta dónde puedo llegar. Si yo sé que esta línea, lo más probable es que no me salga, sentadito se me ve más guapo. ¿Por qué? Porque si no vuelve a pasar lo que decíamos hace un segundo. Paro, contraexamino, no consigo nada. Por favor, el contraexamen es una puesta en escena apasionante. Las películas dan o no mucho énfasis al contraexamen. Creen que ser apaleado en público no es realmente doloroso. Creen que nadie va a ver que el testigo me dio una tranquiza en este tema. Y eso no va a golpearme a mí como persona y a mi caso, que es lo peor de todo. Ok, entonces sí, es doloroso. ¿Por qué? Porque mi falta de habilidades, mi inutilidad comienza a afectar al caso. Así es. Pero si no respeto eso, la afectación que voy a causar es aún mayor. ¿Por qué en el mundo anglosajón entiendo yo que no agregaban este tema? Porque si no sabe contrainterrogar, no es abogado, no tiene nada que hacer en un tribunal. Allá se parte de que el ser abogado implica tener estas destrezas mínimas, implica saber ejercer su oficio. Pero acá, en nuestra realidad, eso no es tan cierto. Así que necesité agregar este filtro adicional. Por último, la última regla. Si está roto, tengo pega y sé cómo pegarlo, ahí me paro. Ahora sí, es cuando yo puedo ser profesional, es cuando puedo darte un servicio realmente técnico, porque yo sé qué es lo que voy a atacar y cómo hacerlo. Ahora sí puedo ser realmente un abogado litigante, alguien que sabe representarte jurídicamente en una audiencia de juicio. Ok, si ven estas reglas, suenan bastante complicadas, bastante dolorosas. ¿Cómo es que el contraexamen es un instrumento que permite dar calidad a la información, a toda la información del juicio, y se aplica excepcionalmente? Pues bueno, lo primero que tengo que decirles es que si esto fuese un taller, mi compromiso con ustedes sería quitar ese tercer filtro. Y si no sé hacerlo, no me paro. Porque obviamente mi obligación con ustedes sería enseñarles a contraexaminar. Y para eso se entrena y se practica. Ahora, lamentablemente, solo me puedo quedar en el concepto. Pero ese es el papel de la formación. Formación. Formar en destrezas. Formar en capacidades profesionales. Entrenar esos conceptos. Quitaríamos eso, entonces, ese filtro ya no sería tan fuerte, tan doloroso como hoy es. Sí. ¿Y eso quiere decir que no hay otros filtros? No, en lo absoluto. Están ahí. ¿Por qué a pesar de estas limitaciones hay libros que, como les decía, lo consideran una bomba nuclear? Porque yo no necesito caer a cada testigo sobre la violación y cada palabra incorrecta. Con generar, como habíamos dicho, un riesgo, todos medianamente se portan bien. Y eso es fundamental para el sistema dispositivo, para el sistema acusatorio y para una justicia de calidad. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Estos conceptos que hemos visto, vamos a ponerle imágenes. ¿Se acuerdan del interrogatorio a Sara Tobías? Recuerden la imagen que les causó. Ahora vamos a ver exclusivamente el contraexamen. Por favor, vean lo que va a pasar en este caso. Sara Tobías, pase usted. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, o que Dios se lo demande?
Lo juro. Diga su nombre. Sara Tobías. Por favor, siéntese. Señorita Tobías, en la noche de la violación en la... ¡Objeción! Estos hombres no están en juicio por violación. Señoría, es imperativo que el jurado entienda lo que estaba pasándole a la señorita Tobías antes, durante y después de la violación. Señorita Murphy, continúe con su línea de interrogatorio, pero sea breve. Gracias, señoría. Señorita Tobías, ¿podría por favor decirnos qué pasó esa noche en la milla? Bueno, mi novio y yo habíamos tenido una pelea, así que tomé mi auto y conducí para ver a mi amiga Sally en la milla. Yo pensé que estaría por salir del trabajo y podríamos hablar. ¿Ella trabaja ahí? Sí, ella es mesera igual que yo. Como sea, ella estaba en descanso. Estábamos sentadas en ese privado, hablando, y este tipo Danny nos invitó a un par de tragos. Ella lo conocía, así que tomamos los tragos y él se sentó y empezamos a hablar. Y él era agradable, tenía gracia. ¿Y qué pasó después? Varios tipos fueron al otro salón a jugar pinball. Dan y yo fuimos ahí y jugamos un partido con ese tipo, Bob. Y después de terminar mi turno, fui a darme una pasada. Ya saben, ya saben. Y alguien puso unas monedas en la rocola y una canción que me gusta se escuchó en la rocola. Así que yo empecé a bailar. Y entonces Danny vino hasta mí, empezó a bailar conmigo. Tan cerca, tan junto, tan cerca. Y luego me besó. Lo siento, señorita Tobías, ¿podría hablar más alto? Me besó. ¿Trató usted de detenerlo? No, lo dejé besarme porque yo pensé que estaba ebrio y también drogado y que me besaría y luego me dejaría sola. Y luego él puso sus manos bajo mi blusa y gravitó hacia mi busto. Traté de empujarlo, pero él siguió apretando más fuerte. Y puso sus manos en mi garganta. Y él, de verdad, es un sujeto fuerte. Y la siguiente cosa... Por favor, siga, señorita Tobías. Estaba apretando mi garganta con sus manos. Y él me empujó hacia la máquina de pinball. Y desgarró mi blusa. Y levantó mi falda. Me despojó de mis pantaletas. De verdad duro. Yo quería moverme, pero él estaba sosteniéndome realmente duro y él estaba apretando él estaba besándome muy duro y estaba apretando sus manos sobre mi garganta. Y escuché a muchas personas gritando, sosténla abajo, sosténla abajo. Y entonces el grandote, Kurt, sostuvo mis brazos abajo. Y los oí gritando y aclamando y coreando. Y luego Danny puso sus manos sobre mi boca y sobre mi cara. Y yo cerré mis ojos. Él estaba dentro de mí. Y luego se turnaron. Pude oírlos decir, muchacho, muchacho. Y luego Bob estaba dentro de mí. Y estaban todos gritando y aclamando y riendo. Y luego los escuché llamar a Kurt, entra tú, entra tú. Y luego lo hicieron de nuevo. Y Kurt estaba dentro de mí. Y ellos estaban gritando, Kurt, Kurt, todos, todo ese cántico. Por favor, continúe.
señorita Tobías. ¿Qué era lo que coreaban? Algo como... Frótese pubis. ¿El cuarto estaba lleno de personas coreando eso? Sí, lo mordí duro y... Corrí fuera hacia el camino y... Este tipo me recogió y me llevó al hospital. No más preguntas, señoría. Bien, ahora sí tenemos un video. Y como saben, me encanta explotar las imágenes para reflexionar, para sacar aquellos usos y prácticas que necesitamos ver. Comencemos. Les había dicho que una es la imagen que queda luego de un interrogatorio y otra distinta es cuando entra el contraexamen. ¿Varió o no la imagen? Pensemos. ¿Qué fue lo que atacó este abogado en particular? ¿Fue o no un ataque al testimonio? No al testigo. Fíjense la diferencia. Esto es importante. Sara Tobías no es mentirosa. Es una buena persona. Pero el mensaje está equivocada. Es muy distinto que tratarlo como mentirosa. Por ejemplo, a una persona mentirosa, yo puedo comenzar a ser irónico. Pero podré ser irónico con una persona que es justa y está equivocada. Ok. Una segunda reflexión que quería plantear con ustedes. ¿Qué varió de este testimonio? ¿Parecía o no bastante contundente? Fíjense cómo se relativizó. Normalmente esta es la imagen. Me gusta porque es un buen contraexamen, pero muestra realmente el punto que se puede obtener. No es normalmente que se devasta. Sí, ojalá así. Hay ocasiones en que sí puedo desbastar totalmente. Pero normalmente esto es lo que hace un contraexamen. Matizar, poner en perspectiva los hechos. Sí. Usted nos dice que sucedió eso. Pero, ¿es confiable o no? Ahí viene el punto en debate. Fíjense cómo el juego de la contradicción logra lo que decíamos. Ese cernidor que permite ver qué tan confiable es o no el tema. Otro punto que quisiera discutir con ustedes. A ver, hubo algún momento en que... entre el abogado y la testigo hay una franca contradicción. Principio de contradicción, contrainterrogatorio, choque. O mandas tú o mando yo. O ganas tú o gano yo. Esa es la relación que se forma. Ahora, ¿quién mandaba? Creo que claramente el abogado. El abogado es quien tenía el control. Ahora, ganó todos los puntos. ¿Recuerdan si es que en algunas preguntas la testigo se salió con la suya? Sí me dijeron no, que es lo que la mayoría me dice cuando ve este video. Pues déjenme mostrarles que no es cierto. Señorita Tobías, pudo ser uno el que gritaba. ¿Quería o no que le conteste sí? No, eran varios. ¿Pudieron haber sido dos? No, eran más. ¿Usted declaró que fue atacado por 3 hombres? Sí. Es posible, y solo digo posible, que los únicos que gritasen fuesen sus agresores. No, las voces venían de más lejos. ¿Ganó o no la señorita Tobías? Y fíjense que es una línea que ocupa buena parte del contraexamen. Es una línea bastante central. ¿Por qué se olvidaron? Mire lo que trataba de explicarles cuando hablábamos de las objeciones. La actitud. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, ese abogado ponía la cara de lelo que puso el abogado viejo cuando le interrogaba a la señora Black? La señora Black también le golpeó. Fíjense que cada vez
que yo violo las reglas que hemos visto aquí para contraexaminar, siempre me golpea. Acordémonos de la señora Black. Señora Black, usted demandó por más de $1 millón. A ver, pensemos. Reglas. Tiene que ser cronológico y sobre una debilidad. Aquí hay una debilidad, sí, interés, correcto. Pregunta sugestiva. Sí, correcto. Demandó por $10 millones, ¿sí o no? Correcto. ¿Sabe la respuesta? Evidentemente, está en la demanda. Ese abogado sabe la respuesta. Sí, correcto. No discuto con el testigo. La verdad es que pudiese decirse que se pica, pero no. Es una pregunta bien hecha. ¿Qué debo reconocer? Debo reconocer que hay veces que los testigos son geniales. Yo les decía que la señora Black es una testigo de primera. Fíjense lo que hace. Le responde a una pregunta con otra pregunta. Solo eso. Y el jurado se ríe. El público se ríe. Ok. Ahí comete el error que un abogado nunca puede cometer. Por favor, ustedes no tienen el hígado mandando en una audiencia. Es cabeza, es ajedrez. Se pica. Y el que pica, se pica, pierde. Y ese es un error craso que comete este abogado en esta ocasión. Siguiente pregunta. ¿Le parece poco? A ver. Sigue siendo sobre interés. Bien. ¿Le parece poco? Sugestiva. Bien. Sí, no. El abogado puede saber si le parece o no poco. ¿Está invitándole o no a discutir? Ok. Violen las reglas y les va a pasar esto. Sí, su cliente tiene $1 billón y mató a mi hijo. Dios sabe que quiero demandarle por bastante más que eso. ¡Pah! ¡Pah! Bien hecho. Le dieron bien duro por no saber hacer su trabajo. Fíjense la siguiente pregunta. Pero si es candoroso este abogado. Da ternura ver lo que hace. ¿Qué haría si es que este jurado le manda a pagar $10 millones? Pues, Fantasilandia. Me compraría un yate. Siempre quise irme en mi yate propio al Caribe. Los abrigos de mink siempre han sido mi debilidad. Los anillos de diamantes, eso me enloquece. ¿Qué le responde? No quiero $1 de su sucio dinero. Donaría cada centavo a la Asociación Americana contra la Leucemia. Y le está dando bien duro. Y ahí es cuando el abogado hace esto. Señora Black, le recuerdo que está bajo juramento. A ver, no está mintiendo, te está dando duro. Pero aunque seas de eso, pero sal. Respira y vuelve a contrainterrogar. Ah, ok. Y de ahí en adelante sí coge el control. Lo mismo vemos acá. Veamos las reglas. Cuando se hace esto no falla. Estas reglas, por Dios, tienen cientos de años de experiencia. Por eso es que funcionan. Es una metodología. Una metodología deja un acervo de una generación a otro. Nos permite no caernos con las mismas piedras. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos transmitir. Y bueno, ¿qué pasa en este caso en concreto? Pudo haber sido uno. Ok, debilidad, sí. Pregunta sugestiva, sí. Él sabe cuántas personas oyó la señorita Tobías. No. No, eran varios. Pudieron haber sido 2. Lo mismo. Debilidad, sí. Sugestiva, sí. No sabe la respuesta. No, eran más. Usted declaró
que fue atacada por 3 hombres. La misma debilidad sugestiva. Ahora, ¿sabe o no sabe la respuesta? Claro, él acaba de oír. Cuando hago bien hechas las cosas, funcionan. Sí. Es posible, y solo digo posible, que los únicos que gritaran estuviesen entre su agresor. Nuevamente, debilidad sí, sugestiva sí. ¿Sabe la respuesta? Él sabe si es que los que yo estaban o no entre sus agresores. No. Puede ser, reconozco, puede ser que te diga que sí y te ganas la lotería. Pero lo normal, lo regular es esto. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que si uno pone la cara del héroe, si uno se deja mostrar el golpe, ahí es cuando se produce el golpe. Llevo pensando muchos años en esto. Y la verdad, estoy convencido que el 30% del daño que se produce es fruto de la respuesta al testigo. El 70% es tu actitud. Si tú muestras el golpe, es devastador. Y mientras más lo muestres, peor va a ser. Por eso es que tenemos que entender que los abogados somos actores. Fíjense que este abogado no mostró ninguna cara y pues definitivamente nos olvidamos. Una vez más, lo que decíamos, comienza con algo duro, termina con algo duro, lo del centro te tiendes a olvidar. ¿Funcionó o no funcionó? Miren cómo los conceptos que vamos dando se va viendo en efectos prácticos. Que producen efectos, no porque yo lo diga, producen efectos en ustedes. Y esto es interesante, porque ustedes son personas iguales que los jueces, así que ese es el resultado en los jueces. Y por eso es que esto es potente. Ok, aquí ya tenemos entonces una imagen, un par de imágenes de cómo contraexaminar. El contrainterrogatorio es un ejercicio potente, pero obviamente tiene que ser bien ejecutado. ¿Y eso de quién depende? De nosotros, de los abogados. Está en nuestras manos hacer este ejercicio. Bien, cortemos aquí el cómo se hace el contrainterrogatorio y veamos, complementemos algo de lo que habíamos dicho. Las objeciones, pero esta vez aplicadas al contraexamen. Bueno, por regla general son lo mismo, así que simplemente vamos a ver ciertas particularidades en el contraexamen. Ok, habíamos hablado en las preguntas dentro de las objeciones. En el interrogatorio habíamos dicho que el 90 y pico % son sugestivas. ¿Qué pasará en el contraexamen? Debería ser el 0%. ¿Por qué? Porque, como leímos, las preguntas sugestivas están permitidas. Entonces, obviamente, ese no va a ser un problema en este caso. ¿Dónde tenemos que centrarnos? En las peores de todas. Las preguntas capciosas, las preguntas engañosas. Esas son las que realmente causan serios daños a nuestro testigo. Aquí tengo enormes incentivos para intentar golpear al testigo de la otra parte. Y una triquiñuela como las preguntas capciosas, si bien no son éticas, pero ¿qué vamos a decir? Son tremendamente efectivas. ¿Se acuerdan de la pregunta que habíamos analizado en el caso de la señora Black? Señora Black, ese médico apto y competente, le dijo o no de manera cariñosa una y otra vez que el tipo de leucemia que tenía su hijo no se puede curar con una operación. ¿Recuerdan eso? ¿Nos dio o no mucho miedo? ¿Nos dio o no mucho vértigo? Ok. Entonces, estas son las peores preguntas posibles en el contraexamen. Estoy consciente de que darse cuenta de estas sutilezas cuando uno comienza a litigar es duro, es difícil. Así que les voy a enseñar un tip, pero por favor que ese tip no va a ser una excusa para no aprender realmente a objetar. Y objetar realmente es darse cuenta, tener la habilidad de captar cualquier desliz y además de eso saber la causa. Pues bien, ahora, en este sentido, ¿qué podemos hacer?
Habíamos dicho que el 90 y pico % de preguntas que son capciosas son a su vez compuestas. ¿Qué pasa si es que yo aprendo a decir objeción compuesta? Pasa mi colega a contraexaminar y yo hago algo sencillito. Cuento hechos. Más de una objeción compuesta. ¿Le paralizo o no? Veamos y pensemos la diferencia entre saber este pequeño truco y ver lo que va a pasar en este video. Este video es francamente doloroso. Este video realmente muestra lo truculento que puede ser un abogado sucio, pero bueno, que no se para en cánones éticos enfrentados a un abogado inútil. Ya vimos lo doloroso que es no saber cómo sortear objeciones. Ahora vamos a ver lo terrible que es el no saber objetar. Dos caras de la moneda. Con imágenes esto se entiende mejor. Your next witness, Mr. Baylor. Plaintiff calls Jackie LeManchik. Objection, Your Honor. Approach the bench. You may. This is a complete surprise, Your Honor. Why, she's listed as a potential witness. We have a right to be forewarned. When did you find her? I didn't know she was lost. It's a fair question, Mr. Baylor. It's my first trial. That's not good enough. It is a matter of fairness, Your Honor. We have a right to be notified about your witness. I agree. You tell me she can't testify. She's listed in the pretrial order, Your Honor. Pursuant to Rule 26.06, we have the right to call her as a witness. Objection overruled. Go memorize. State your name for the record. Jackie LeManchik. Miss LeManchik, how long did you work for Great Benefit? 6 years. And when did your employment end? October 30th. How did it end? I was fired. You mean you did not resign? No, I was fired. Approach a witness, Your Honor. You may. I'm baffled. Because I have this letter here, and it says that you quit for personal reasons. The letter is a lie. I was fired so the company could claim that I no longer work there. Can you please point out the man in the courtroom who made you write this letter? Jack Underhall. He told me I was leaving immediately, and I had two choices. I could call it a firing and leave with nothing, or I could write that letter, call it a resignation, and the company would give me $10,000 in cash to keep quiet. And I had to make that decision right there in his presence. Go on. I took the cash, and I also signed a letter saying I would never discuss any of my claims files with anybody. Including the black file? Specifically the black file. So you knew that that claim should have been paid? Everybody knew. But the company was playing the odds. What odds? The odds that the insured would not consult a lawyer. Now, during that time, you were a senior claims examiner? Yes, that's correct. And during that time, was there ever an occasion when you were given instructions regarding how you should handle claims? Deny all claims for a year. Add up the money saved, deduct the amount spent on quick court settlements, and there's a pot of gold left. Approach the clerk, Your Honor. You may.
Thank you. Number 6, please. Here's what has heretofore been marked defense exhibit number 6. You recognize this? Yes, it's a Great Benefits Company claims manual. Would you do me a favor and just flip over to section U, please? There is no section U. But do you remember a section U when you were a senior claims examiner? Yes, I do. Section U was an executive memorandum in the senior examiner's manual. Thank you. Your Honor, this is Jackie LeManchik's actual senior claims manual, and within it there is an executive memorandum entitled Section U. I asked that I might approach the Objection, Your Honor. Approach the bench. Your Honor, we were not given a complete manual by the defense. This document contains executive memoranda that our stolen work papers may not be admitted. May not be admitted. Can you prove this, Leo? Your Honor, I ask that you instruct my colleague here not to read from nor to make reference to any suspect work product in his life. I don't understand why this is not admissible. It was not proffered at the correct time, nor do we know how it was obtained. I just found out about this last night. Okay. Assuming that I can't get this in now, do you have any more questions for the witness? No, Your Honor. You may cross-examine Mr. Trump. Thank you. Assuming that I can't get this in now, do you have any more questions for the witness? No, Your Honor. You may cross-examine Mr. Trump. Thank you. Is it true, Ms. LeManchik, that you have recently been committed to an institution for various problems? I was not committed. I am suffering from alcoholism and depression, and I voluntarily checked into a facility. I was supposed to be covered by my group policy at Great Benefit, and they, of course, are denying my claim. Is that why you're here, Ms. LeManchik? Because you're angry with Great Benefit? Ms. LeManchik? I hate Great Benefit, and most of the worms that work there. Did you feel Mr. Lufkin was a worm when you were sleeping with him? Objection. Your Honor, Mr. Drummond might find this fun to talk about, but this is not relevant at all. Oh, there's no fun for me. Overruled. Let's see what this case is. You admit to having an affair with Mr. Lufkin? Mr. Magic? As long as I had sex with certain executives at Great Benefit, my pay was increased and I was promoted. When I stopped, I was demoted. Mr. Magic, as an employee of Great Benefit, you promised not to disclose confidential private claims information, yes? Yes. In fact, you testified that you sealed that promise by demand of payment for $10,000, didn't you? That payment was not my idea. But you accepted it, didn't you? You put it right in your pocketbook. Even though in your mind you never intended to keep that promise. In fact, you were very angry at Great Benefit and Mr. Lufkin, weren't you? You know, they preyed on me because I was broke and I was single and I had 2 kids. So you told him you're going to go to his wife, go to the newspapers, and that $10,000, that was just a piece of blackmail, wasn't it? A way to extort money from the company you hated. Isn't that right? No, that's not. In fact, your testimony here today is just a lie. You stole company work papers, confidential reports, as blackmail for revenge. Hell hath no fury as what, Ms. LeManchik? A woman scorned. Your Honor, I move that all documents provided the plaintiff by Ms. Jackie LeManchik be deemed stolen work papers and struck from this proceedings. Based on the evidence presently before the court, these documents are inadmissible. No further questions. Thank you, Mr. Drummond. Thank you, Your Honor.
You may step down, Miss Nalanji. I'm sorry. Bien, las imágenes son duras y hablan por sí solos. Pero antes de entrar al contraexamen, permítame plantear unas reflexiones. Este video es demasiado rico como para perderlo sin reflexionar sobre algunos temas que hemos visto. Fíjense la importancia de saber el hecho de discutir objeciones. De hecho, aquí está lo que habíamos dicho. Los listados no pueden ser taxativos, sino ejemplificativos. Es cierto que este es un juicio civil, pero el concepto que está en el COIP, esto es, tales como, se repite también en el COGEP. Así, en especial, listados ejemplificativos. ¿Por qué les digo esto? Fíjense que un juez tiene que preocuparse de ciertas cosas. En el Ecuador, por ejemplo, vamos a permitir que se litigue con documentos robados. Vieron todo el esquema, vieron lo importante que es discutir. Vieron que hay excepciones, por ejemplo. Es cierto que no hay cómo traer prueba nueva, pero ¿qué pasa si esa prueba estaba en manos del otro? Y yo pedí esa prueba y el otro lado me escondió. ¿Tengo o no derecho a hacerlo? Solo para tener una idea de lo importante que es comenzar a reflexionar en estas cosas. Por eso es que los jueces no pueden ser sustituidos por laptops como la que este momento me está grabando. Porque la verdad es que necesitamos hacer esto, darle carne a lo que es debido proceso. Vamos a tener mucho tiempo para ir pensando en estas cosas. El sistema realmente es nuevo, pero es hora de ir viendo. Estamos, a mi manera de ver, muy cuadriculados y tenemos que pensar en temas diferentes. Un segundo aspecto que quería mostrarles respecto a este video, antes de entrar al contraexamen, es lo que es un bull-there. ¿Qué es un bull-there? Hay veces que una objeción demanda información para poder resolverla. Fíjense que aquí el contraexamen se dio dentro del interrogatorio como un bull-there para ver si puede o no usar un documento. El contraexamen no era en estricto sentido el contraexamen tradicional. En este caso, ¿qué pasa? La parte demandada dice, señor juez, no permita usar esos documentos hasta que yo pueda contrainterrogar. Le pregunta al abogado, si tuvieses que no usar en este momento ese documento, ¿tendrías alguna otra pregunta? No. Entonces pasa y contrainterroga. Pasa y contrainterroga. Y al final se demuestra que eran robados. Entonces el juez resuelve que no se admite. Fíjense lo que es eso. Por ejemplo, si yo traigo un testigo de última hora y la otra parte tiene dudas de que efectivamente lo encontré a último momento, ¿debería o no en un momento dado hacerse un bull-there? Simplemente ideas que dejo ahí para su reflexión. Y ahora sí, entremos a nuestro negocio. Las imágenes fueron o no impactantes. Aquí entendemos por qué hay autores, como les había dicho, que consideran esto más fuerte que una bomba nuclear. Sí, como podemos ver, tienen su razón. ¿Quién niega que estas imágenes son absolutamente devastadoras? Es cierto. Pero también es cierto que no todo es el contraexamen. De por medio había un inútil al frente que no supo oponerse. ¿Vieron cómo un abogado duro, bueno y sin ética puede acabar con un testigo si es que no hay otro abogado al frente? A eso nos referimos. Aquí sale a relucir lo importante que es ser abogado. La responsabilidad que nosotros tenemos como gremio profesional. Fíjense lo contundente, lo devastador que fue este tema. Los golpes fueron sistemáticos y duros, pero en la última parte se nota que se puede hacer con preguntas capciosas. ¿Estaba o no el abogado haciendo lo que decíamos?
incluyendo hechos ciertos y hechos falsos. Por ejemplo, no sé, son tan largas las preguntas que la cita seguramente no va a ser adecuada, pero hubo una de ellas que decía, sí, pero usted aceptó ese pago, lo enfundó en su cartera, a pesar de que nunca pensó en cumplir con él. De hecho, este era un chantaje para el señor Lopkins. Esos $10,000 eran el pago para este chantaje. Usted había sido desdeñada. Robó documentos y... Ok. ¿A qué contesta la testigo? ¿Sabe a qué contestar? De hecho, si se fijan, la última pregunta ni siquiera la contestó. Fue tan demoledora que llegó un punto en que la testigo se quedó totalmente inerte. Fíjense lo doloroso que es esto. Bien, en un segundo voy a contarles cómo salir de esto. Pero bueno, veámoslo de una vez. ¿Qué hubiese pasado si el abogado sabía lo que habíamos hecho? Ese pequeño truco que decíamos inmediatamente antes. ¿Qué pasaba si el abogado contaba hechos? Y más de dos digo la palabra mágica, objeción compuesta. ¿Paralizaba o no esto? El abogado hubiese podido hacer esto si tenía que hacer preguntas una por una. Usted pidió el pago de $10,000. No, no fue idea mía. Me despidieron. Pero usted aceptó. Sí. Usted amenazó con chantajear a la esposa. No, está loca. Yo jamás hice eso, a no ser que usted me lo pruebe. ¿Usted está molesta con el señor Lopkins? Sí. ¿Usted está declarando solo por la molestia con el señor Lopkins? No. Es de justicia. Lo que ustedes hicieron con esta señora es impresentable. ¿Se dan cuenta que no puedo hacer eso? Otra sería la historia si es que este abogado obligaba a hacer objeciones por una pregunta. Fíjense el poder de esto. Entonces, son pequeñas tácticas. Por favor, como habíamos dicho, sí, les estoy enseñando trucos sencillos para defender a los testigos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir esto. Es cierto que todavía nuestros abogados no saben hacer marranadas con este nivel técnico, pero ya llegará un día. Y por favor, tenemos que defender a nuestros testigos. Entonces, esto es fundamental. Además de esto, podemos ver la diferencia entre lo que decíamos. Retomemos un tema pasado. ¿Se dieron cuenta, por ejemplo, lo que es adelantar debilidades? En el interrogatorio, este abogado le hizo o no explicar la carta. Fíjense el problema, lo duro de esta debilidad. Ella dice ser despedida, sin embargo, firmó un papel renunciando por motivos personales. ¿Eso es o no la debilidad? Sin embargo, como lo adelantó, pudo darlo duro sobre eso. Pero fíjense, a diferencia de eso, cuando no adelanta debilidades. No dijo que había sido internada. ¿Le cayó o no sobre eso? ¿Y fue o no duro? Y peor todavía, no dijo que se había acostado con el señor Locke. ¿Le dio o no muy duro sobre ese tema? A propósito, aquí hay otro punto que reflexionar. Habíamos dicho que es impertinente. Y de hecho hay una objeción que es impertinente. Cuando el abogado dice, la pregunta es, usted, a ver, ¿cómo fue el interrogatorio? Retomemos desde antes. El abogado le pregunta, ¿usted está molesta con grandes prestaciones? Sí. Yo odio a la mayoría de gusanos que trabajan en ella. Ella usa la palabra gusanos. La siguiente pregunta. ¿Usted pensaba que el señor Locking era un gusano cuando se acostaba con él? Objeción.
Esto le puede parecer divertido, pero no tiene nada que ver con el caso. ¿Está o no diciendo impertinente? A mí no me divierte. ¿Qué hace el juez? Fíjense que el juez sabe que está entre la espada y la pared. No dice al lugar o no al lugar. Por favor, abogado, tenga cuidado. No se disipe mucho. Pero vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¿Por qué? Porque nuevamente esto no es blanco y negro. Muchas veces se juega entre plomos y grises. Y hay veces que la pregunta de un abogado o incluso la respuesta de un testigo abre las puertas. ¿Qué pasa si en un caso de violación yo le pregunto a la víctima si era virgen? Ahora. Y ella dice sí. Ahora todos los amantes, uno por uno, son admisibles. ¿Por qué? Porque es un tema de veracidad. Usted abrió la puerta, ahora aguantes. La testigo abrió la puerta. ¿En qué modalidad? Fíjense que en esta modalidad fue, ella le califica como gusanos. Y está reconociendo que ese es el sentimiento que tiene ante la empresa. Cuidado, esta no es una víctima de violación, es una mujer, igual que un hombre, capaces de usar su libertad sexual como a bien tuvieran, mientras obviamente no afecten a los demás. En ese sentido, este juicio termina con 20 millones de indemnización y la quiebra de la empresa por la sucesión del tema. ¿Saben cuántos empleos, cuánto se perdió? En ese sentido, un juez tiene que valorar. Y este juez valore, y a pesar de que no le hace gracia, dice, tendremos que ver a qué nos lleva esto. Fíjense lo duro y lo potente que es este tema. El contraexamen pone mucho más en escena el juego de las objeciones y estas chiquiluelas, porque aquí sí hay una franca predisposición a engañar al testigo, a golpearlo, a cambiarlo. Entonces, los juegos son bastante más intensos y esa es una particularidad de las objeciones en el contraexamen. Ahora, analicemos un último punto de este video. Fíjense que esto era un bodeo. Imaginémonos que perdieron el punto. ¿Qué debieron haber hecho? Sencillo. Se dijo que el documento, el famoso memorándum, no es admisible porque había sido robado. Pero la señorita Lemanchi fue robada. Ella puede o no contarles. De hecho, si se fijan, ella iba a hablar lo que es el memorándum, lo estaba yendo a decir, y el abogado le corta. ¿Qué pasaba? Si ha pasado esto, no ponía la cara de menso. ¿Se dan cuenta lo que decíamos? Lo que es poner la cara de menso. Y ahí se para Mr. Locking. Y no dice una sola palabra. ¿Qué puede hacer el juez? Tiene un pedido, la otra parte no responde. Con la prueba practicada en este juicio, se declaran inadmisibles. Fíjense eso. ¿Qué pasaba si después de eso? Encantado, señor juez. Permítame continuar. De hecho, le dice, señor Lopkin. Le vuelve a decir, señor Lopkin, ¿tiene algo más que decir? Porque no se olviden que era un bodero y que podía seguir interrogando. Y él no hace nada. ¿Qué pasa si en ese momento, sin cara de lelos, dice, encantado, señor juez. A ver, hablemos sobre el documento que no quiere que ver. Usted nos puede contar o no qué era el memorándum. ¿Y se viene o no todo el tema? El documento era robado, la información no es ilegítima. Y ella puede narrar porque ella trabajó con ese memorándum, pero por supuesto, fíjense lo que es el no saber asimilar un golpe. Estos son los daños concretos. Pues bien, básicamente, recapitulemos un poco lo que hemos dicho. Las objeciones en el contraexamen básicamente se ciñen a las mismas reglas. ¿Dónde están las particularidades? Las particularidades están en que las preguntas sugestivas no pueden ser objetables. ¿Cuáles son las que más preocupación deben generar en el testigo? Pues en el abogado. Primero, las preguntas capciosas en todas sus modalidades. Las peores de todas, las diseñadas para engañar. Ahora, como la gran mayoría de esas
son a su vez compuestas, el objetar por preguntas compuestas pues son importantes. Complementemos con lo que hemos visto hoy. Las preguntas impertinentes también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como se anclan en prejuicios, pueden golpear al testigo. ¿Me interesará a mí golpear al testigo cuando interrogo? No, cuando contrainterrogo. Entonces, este es otro núcleo duro que debo preocuparme mucho en el contraexamen. Eso no quiere decir que debo tener mucha atención a todos y cada uno del tipo de objeciones. Por ejemplo, en este caso, usaron estos dos grandes esquemas para causarles serios daños a esta testigo. Pues bien, hasta aquí terminamos con esto, el contraexamen. Con esto hemos visto un gran capítulo que constituye el interrogatorio y el contrainterrogatorio. La prueba en la parte testimonial. ¿Qué nos hace falta? Hay cosas que hemos tenido que sacrificar por razones de tiempo. Quien mucho abarca, poco aprieta. Prefiero dejar ciertos temas de lado, pero no sacrificar la calidad con la que se ve. Eso para mí es mucho más importante, más serio. Ahora, hay particularidades en el interrogatorio de testigos y contrainterrogatorio de testigos. También necesitaríamos ver cómo se practica la prueba material, la prueba documental en este tipo de audiencias. Pero bien, también faltaría el uso de las versiones para refrescar la memoria y contradecir al testigo. Son algunos ámbitos, pero lo más importante de todo, ¿qué más nos ha faltado? Nuevamente, los ejercicios. El contraexaminar es una tarea dura y la manera es practica, practica y practica. Pero creo que lo que se ha visto es el núcleo duro en cuanto a lo conceptual. Ok, cerramos este capítulo que se refiere a la prueba. ¿Qué vamos a ver enseguida? Comenzamos con otras destrezas diferentes. Ya no tienen que ver con la prueba. En este caso, nos vamos a centrar en los alegatos. Vamos a ver las habilidades que yo necesito para alegar. El alegato introductorio. Pues bien, esta es la primera actuación en un juicio. Como habrán notado, desarmé las cosas de la lógica tradicional. No me preocupé de seguir el orden cronológico de una audiencia. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de este módulo es litigación oral, las destrezas. Y las destrezas no se ordenan por orden cronológico de una audiencia. Se ordenan en virtud del tipo de actuación que tiene. Y obviamente, tratar el alegato introductorio y el alegato final juntos tiene mucho más lógica. Al igual que tratar el interrogatorio, las objeciones y el contrainterrogatorio, porque interrogatorio y contrainterrogatorio son preguntas y objeciones, son la contracara, las limitaciones a esas preguntas. Pues bien, entonces ahora damos un giro, cambiamos a otra cosa. ¿Qué es esto del alegato introductorio? ¿Qué papel cuenta? Pues básicamente hay una cosa. El sistema acusatorio oral parte de un paradigma. El juez, discúlpenme la claridad, la franqueza para decir las cosas, pero me gusta grabar ideas. Es el único pendejo que en la sala no sabe nada de la audiencia. Así debería ser un buen juicio. De hecho, si se fijan, en la reforma de marzo de 2009 y luego confirmada en el COIP, hay una disposición expresa de que eso que llamábamos el proceso, ese expediente, no llegue al tribunal. ¿Por qué? Porque el juez, el juzgador, pues no tiene que saber nada del caso. ¿Y eso a qué se debe? A una garantía. Mi derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Entonces, si es que yo ya he conocido, es inevitable que haya prejuzgado. Los seres humanos no somos computadores que luego de conocer algo, de formarnos una idea, pues aplastamos delete y desaparece. Eso no existe. Pues bien, entonces, ¿por qué debería existir un alegato introductorio? Porque la verdad es que si bien esto tiene una fortaleza en cuanto a que potencia la imparcialidad del juez, pero genera
un gran costo. El gran costo se resume en una palabra: accesibilidad. ¿Por qué hay un problema de accesibilidad? Por una razón sencilla. El sistema acusatorio oral no privilegió la accesibilidad al momento de practicar la prueba. Está claro que una audiencia de juicio es el núcleo, el esqueleto de todo el trámite. De hecho, si tomamos la palabra procesal y preprocesal como entendida como procesal, el momento donde se define el tema de fondo, preprocesal, todo lo preparatorio para resolver este tema, resulta que todo lo anterior al juicio es preprocesal. De hecho, los nombres nos indican medidas cautelares. ¿Cautelar qué? ¿Precautelar qué? El proceso. El juicio. Audiencia preparatoria, preliminar, como le llamamos en la región. Preparatoria, ¿preparar qué? El juicio. Todo esto es así. Yo sé que nuestro código dice otra cosa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se dice cada cosa que, en fin. Pero sí quiero decirles que el proceso tiene un esqueleto, que es la audiencia de juicio. Ese es el momento donde se va a resolver el tema de fondo. Y la información que se va a producir es en esa audiencia. Por eso es que nos llega el expediente. Ahora, dentro de esa audiencia, el esqueleto es la prueba. ¿Cuál es el problema de la prueba? Es que la prueba no fue armada, no fue estructurada con la intención de hacerte accesible. Hubieron otros valores que se privilegiaron en el momento de diseñar este esquema. Concretamente, sabíamos que en un sistema oral, básicamente una audiencia, la prueba es la sucesión de interrogatorios y contrainterrogatorios. Es cierto que hay prueba material, prueba documental, pero en un buen sistema esa prueba se practica dentro de interrogatorios y contrainterrogatorios. Ahí es cuando se introduce esta prueba. Pues bien, entonces se privilegió la prueba, la producción de información. Por eso es que para producir información, ¿a quién confiamos? A usted, que me trajo el testigo. Usted que sabe, que ha trabajado, que me dice que es importante, coséchelo. Después, no solo la producción, sino el tema de la valoración. ¿Quién va a ser un auditor más duro, más contundente que aquel que tiene mayor interés? La contraparte. Pero como sabemos que la contraparte no tiene el conocimiento técnico, su abogado, hágame el tamizado, muéstreme, haga esa auditoría tremendamente dura. Entonces, ¿qué hizo el sistema? De cada testigo pensó en cómo exprimirle, cómo sacarle toda la información y cómo tamizarle. Pero al privilegiar esto, aceptó que hay costos en materia de calidad en el acceso. No es tan fácil para el juez acceder. Fíjense que pasan los interrogatorios y contrainterrogatorios. Ya a estas alturas nos podemos dar cuenta por las exigencias que se va a generar. Oye, primero, a veces los abogados no ordenamos los testigos en el orden más adecuado, por tanto, la información que le llega al juez es al menos golpeada. Pero resulta que cuando paso a interrogar, pues no acredito al testigo, me desordeno, hay objeciones, esto se complica, no destaco mis proposiciones fácticas, entonces la cosa queda medio en el aire. Vienen los contraexámenes, a su vez cuestionan ciertas cosas, hay testigos que se chocan entre sí, hay testigos más creíbles, testigos menos creíbles, hay partes de la versión más creíbles, hay partes menos creíbles. En ese escenario, será fácil decidir. Será fácil entender qué está pasando. Para suplir este tema de acceso es que hay el alegato introductorio. ¿Qué queremos? El sistema odia toda la información extraaudiencia. Por eso odia el expediente. Claramente en este sistema, el expediente después de la audiencia preparatoria se le devuelve al tribunal. Odia los alegatos de pasillo. Eso de que ustedes son
jueces y son mis amigos, y yo voy y me acerco y le digo, ve, tengo un caso que quisiera hablarte, se trata de esto, de este otro, y tú tienes que saber qué. ¿Por qué odia eso? Porque esa información llega al juez, y como decíamos, después no hay delete. Y el problema es que frente a esa información, la otra parte tiene derecho a la defensa, tiene derecho a la contradicción. No. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, como decíamos, el juez es el único pendejo que no sabe nada. Si yo no tuviese alegatos introductorios, ¿qué pasaría? Lo que pasa es sencillo. El juez debe poder captar qué información es importante, es relevante, desde la primera palabra que dice el primer testigo. Y si no tiene la información necesaria para poder valorar, se pueden o no perder detalles. Y ese es el gran riesgo del sistema. Entonces, para enfrentar este riesgo en particular, es que el sistema ha hecho y ha generado este espacio. No queremos alegatos de pasillo, por eso es que en el Código de la Función Judicial eso es una falta grave, no es cualquier cosa. El que la parte se reúna con el juez para hablar sobre su caso. Bien, entonces, si se necesita esa información, produzcámosla transparentemente. Démosle la opción a que cada parte, aquí, oyéndose uno a otro y pudiéndose contradecir, le cuenten el cuento al tribunal. Ese es el espacio. Esto visto desde nuestra perspectiva de abogados, ¿qué quiere decir? Que este es el momento que yo tengo para decirle al juez qué cuento quiero contarte, cuál es la historia que pretendo convencerte. Este es el momento de darte luces, de mostrarte un ángulo para que tú veas las cosas, para que puedas captar toda la información que yo voy a dar. Esa es la importancia para el sistema judicial. Para mí, como abogado, ¿dónde radica la importancia? Pues la importancia radica en que, ok, veámoslo desde este lado. Habrá algún momento, pónganse ustedes, sálganse del papel de abogados, un segundo, pónganse los zapatos del cliente. Después de todo un trámite, ¿estarán o no ansiosos el día del juicio? Y en esa ansiedad ha llegado el momento que han esperado por meses. ¿Estarán o no ansiosos de ver cómo su abogado les representa? Y habrá algún momento donde esa ansiedad llegue a un punto más alto que cuando va a comenzar el alegato introductorio. ¿Por qué es importante? Si es que yo veo solo desde mi punto de vista, de mis intereses personales, egoístas, porque por supuesto, nos guste o no nos guste, los abogados tenemos intereses egoístas. Y en ese sentido, si yo solo veo desde mis intereses egoístas, el alegato introductorio es clave. Después de que acabe el alegato introductorio, el juez, el abogado, el cliente, perdón, no se habrá formado un criterio de cómo fue mi actuación. De hecho, se va a fijar un criterio de una manera muy cruel. El alegato introductorio es o no el primer combate. Los juicios no son o no apasionantes. ¿Por qué creen que hay un género cineástico sobre los juicios? Eso me ha permitido utilizar tantas películas. De hecho, es un género cineástico tan poderoso que atrás de esas películas están los mejores abogados. Hollywood no hace regateos en eso, tiene los mejores. Por eso es que las películas son de ese nivel y nos permiten sacar esto, porque atrás de eso hay grandes cabezas escenificando eso, y por supuesto actores de primera, algunos de ellos Oscar, por ejemplo, Tom Hanks en Filadelfia, Oscar, Jodie Foster en Acusados, Oscar. O sea, lo que hemos visto no es cualquier cosa, es de lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué hay eso? De hecho, hay eso porque hay un género literario que son los juicios. ¿Y por qué hay en los artes esto? Porque un juicio es un combate, una lucha épica.
en la cual, si bien no hay metralletas, no hay espadas, no hay láseres, pero hay argumentos y razones. Y eso nos es tremendamente atractivo a todos. Ahora imagínense si el espectador, además de eso, se juega sus propios intereses. ¿Será posible que después de ver este primer combate no se haya forjado una primera idea? Y esa primera idea va a ser relevante. No digo que definitiva, pero va a ser relevante en el caso. Y eso es importante para ustedes. Esa primera imagen. Ok, esa ha sido, hemos planteado la importancia para el sistema, la importancia para ustedes como abogados. ¿Qué nos falta? Plantear la importancia del alegato introductorio para la resolución del caso, para el cliente, para el futuro del litigio que voy a tener. ¿Dónde está la importancia estratégica del alegato introductorio en esa esfera? ¿En qué es mi carta de presentación? Por así decir, la tarjeta que le entrego a usted. ¿Por qué? Porque son las primeras palabras que yo voy a decir al tribunal. Es la manera en la cual yo me presento ante ustedes y, más importante que eso, cómo les presento a ustedes la causa que yo defiendo. Y en ese sentido, eso es muy, muy relevante. Es cierto que no es absoluto. ¿Cómo deberíamos verlo? Como un lente. A ver, pensemos. Pensemos en una chica o un chico que hayamos conocido. ¿La primera impresión fue o no importante? Indudablemente que la imagen que nos proyecta una persona hace que luego la valoremos de acuerdo a eso. Así que es trascendente. Ese es el papel del alegato introductorio. Un buen alegato introductorio tiene el poder de capturar, de captar, de posicionar una imagen. Ahora, no es determinante, por supuesto. Así como hay veces que la primera imagen es ¡wow! ¿A quién no nos ha pasado? Que hemos visto a una persona y hemos quedado deslumbrados. Sin embargo, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, que después de ese primer momento abre la boca y la friega. Sí. Puede haber alegatos introductorios con pruebas de llorar, por supuesto. Y eso es un desastre, claro que sí. Pero eso no quiere decir que esa primera impresión sea importante. Entonces, esta es un poco la importancia del alegato introductorio. Quiero cerrar esta primera parte, esta breve introducción sobre el alegato introductorio, como un reto. ¿Quieren ver lo torpe, lo absurdo que es un sistema que no tiene alegatos introductorios? Pues hagan un ejercicio esta noche. Ingresen y googleen la audiencia que ustedes gusten de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean, ahí no hay alegatos introductorios. Traten ustedes de entender a qué momento, a qué minuto llegan a tener medianamente claro el conflicto. Y vean cuánta información se les ha perdido. Eso es un ejemplo de la importancia práctica del alegato introductorio. Ahora, ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da el lujo de hacer esto? Mil disculpas. Sé que a muchos colegas les va a molestar sobremanera mis palabras. Pero no por eso me voy a callar. Soy un bocón, no puedo. ¿Qué vamos a hacer? Porque esos juicios son una farsa. Son una farsa. ¿A qué me refiero? Hacen o no audiencias para presentarse ante nosotros, los ciudadanos americanos, como un sistema oral. Nos están o no mostrando esos juicios para decirnos así administramos justicia. Pero eso es cierto. Vean esas audiencias y van a ver que los jueces preguntan sobre hechos que no salieron en la audiencia. Tienen muchísima información. ¿Desde hace cuántos meses esos jueces ya conocen esa información? Desde hace muchos. Las partes ya han mandado
pruebas, pedidos, esto, el otro. De hecho, conocen una audiencia que la corte haya resuelto al final de la audiencia. No. Se acaba la audiencia y las partes siguen mandando pruebas de esto. Y después de meses, en ocasiones ha habido hasta de años, cogen y sacan una resolución. Entonces, cuando vas a tener todo este antes y después de información, sí, puedes darte el lujo de no tener alegatos introductorios. Porque, efectivamente, la Corte no estaba fallando exclusivamente sobre audiencias. Pero en el Ecuador no. Estas audiencias sí son de verdad. Si no entendí, si no supe, si no capté, resulta que no tenía información antes y que el COIP me dice que no me voy a dormir a la casa hasta que no diga si eres o no culpable y cuál es la sentencia en el caso de serlo. Así que no tengo salida. Y en ese esquema, los alegatos introductorios sí son tremendamente relevantes. Ok, ahora, dejemos hasta aquí en este momento y planteemos una primera imagen. Veamos un primer alegato introductorio para ver qué nos proyecta este tema. Quiero que se fijen, me gustaría que tomen el tiempo, que vean cuánto demora y cuál es la imagen que este abogado les proyecta a ustedes. Veamos de qué estoy hablando.